Por favor, abre tu Biblia en Josué. Abre tu Biblia, por favor, en Josué, capítulo 5, desde el verso 1. Josué 5, 1. Cuando lo tengas me dices, ya estoy listo. Ando ready ya. Arre, arre. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Ok. Dice la palabra de Dios así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados. Dile al que está a tu lado: hazte cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, ¿qué pasó con ellos? Habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido del desierto, ¿qué ocurría con ellos? No estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de ustedes, el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ok, Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque sé que el día de hoy estás afilando tu espada para que todos nosotros, Señor, podamos quitar todo aquello que nos ha detenido, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te pido que pongas revelación en cada uno de los que estamos aquí. Pon tu palabra, Señor, como una espada atravesando nuestro ser, de tal manera que sea separado el alma y el espíritu que hay en cada uno de nosotros, precioso Dios, y todos te podamos conocer a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, bueno, en las últimas semanas les he hablado ya acerca de lo que ocurrió en Egipto y todo el pueblo. ¿Se acuerdan?
después de 400 años que ellos vivieron en Egipto, dice la palabra que llegó el tiempo de la visitación de Dios a través de Moisés y todo el pueblo salió de ahí. ¿Se acuerdan? Leímos que todos los que salieron de ese lugar fueron alrededor de 6,000 hombres. Estos 6,000 hombres eran los que estaban contados, hombres de guerra, más las mujeres, más los niños. Así es que más de 1,000,000 de personas salieron de Egipto. Era una cosa bárbara. Les he comentado que Mérida, poco más también de 1,000,000 de personas. Así es que era la cantidad que salieron. No eran unos cuantos, era un número vasto de personas. Ese número estaba listo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para ir y conquistar la tierra. Sin embargo, todos los hombres de mayores de años en el cual se realizó el censo, ellos, dice la palabra, no agradaron a Dios, por cuanto nos dice aquí, no obedecieron a su voz. Dios les está dando de una y de otra manera, con mano poderosa los había sacado, con milagros extraordinarios había sucedido todo para que ellos pudieran ser libres y pudieran dirigirse hacia el lugar que Dios les había dado, una tierra maravillosa donde Dios había jurado a Abraham que iban a tomarla ellos como heredad. Así es que estos hombres, todos ellos, por 40 años tuvieron que andar deambulando en el desierto para que más de 600,000 hombres murieran en ese lugar, ¿ok? Más todas las mujeres que también no creyeron, más todas las mujeres que tampoco estaban obedientes a la voz de Dios, más todas las mujeres que no pusieron una fe arraigada en el Señor. Dice la palabra, todos ellos con excepción de Caleb, Josué y sus familias y los levitas, todos los demás murieron, ¿ok? Pues tuvieron que pasar 40 años para que esto ocurriera. Pero de repente nos dice la palabra que ellos habían ido a visitar a la tierra que Dios les iba a dar. Estos hombres murieron gradualmente, ¿ok? No fue de sopetón, o sea, no fue ya se equivocaron una vez, ahí nos vemos, no. Tuvieron que ir pasando varias cosas hasta que llegó el punto donde 12 de los espías llegaron a la tierra de la promesa y 10 de ellos dijeron, esta tierra está buena, pero hay gigantes ahí, hay hombres grandes en este lugar, no es fácil de conquistar, hay edificios grandes, hay murallas enormes, nos van a matar. Así es que ellos trajeron un reporte muy malo de la situación y en lugar de Caleb y Josué trajeron un reporte extraordinario. Ellos dijeron, no hombre, pues sí, la tierra sí está buena, pero también nosotros vamos a poder conquistarla. Así es que esta era la razón por la cual Caleb y Josué habían quedado como una generación diferente, hombres que tenían un espíritu muy diferente a todos los otros 10 representantes de cada una de las tribus, y ellos no murieron, pero todos los demás sí. Así es que toda esa generación tuvo que ir avanzando en lo que iba muriendo. O sea, yo no hubiera dicho, pues ya de una vez échate a todos, ¿no? De una vez consúmetelos para que solamente pasemos los que creemos. De una vez échatelo, Señor, pues en un momento tú puedes, si Thanos lo hizo con un chasquido, ¿qué no podrás hacer tú, Señor? Tú lo puedes hacer mucho más rápido y hacerlo todo rapidito, pero 40 años tuvieron que pasar, ¿ok? Así es que tras 40 años de andar dando vueltas en el desierto, de comer maná del cielo, de ver cómo Dios los estaba dando provisión con aguas, de ver la gloria de Dios también ahí en el desierto, dice la palabra, ellos se acercaron ahora sí a la tierra de la promesa. Esto quiere decir
que todos los hombres de aquella generación se estaban muriendo, ¿ok? Así es que pues lo más que duró uno de ellos tal vez fue a la edad de 60 años, ¿no? Porque eran de 20 años en el censo, así es que más 40 años, por ahí de 60 años fue uno de los más, tal vez de los más chicos que habrá muerto de esa generación. Una generación que no pasó y no tomó lo que Dios le había dado, ¿ok? Pero de repente dice la palabra acerca de lo que acabamos de leer, llegó el momento donde Caleb y Josué seguramente estaban ardiendo. Dentro de ellos tenían un espíritu diferente, dentro de ellos estaba, ya vamos a llegar ahora sí a la tierra. Falta poco, estaban como el burrito de Rec, me decía hace rato Aidan, ya llegamos, ya vamos a llegar, ya ahora sí vamos a estar ahí. Ellos estaban con un espíritu anhelando tomar la tierra que Dios les había prometido. Ellos vieron el fruto, ellos dijeron, mira todo este fruto, ve la cantidad, ve lo enorme que hay, ve cómo descienden las aguas, ve cómo está la tierra preparada para que nosotros la tomemos. Dios lo va a hacer. Ellos estaban listos y muy seguramente hacia todos los demás jóvenes por debajo de 20 años, ellos ahora eran la inspiración hacia todos ellos. Ellos seguramente les decían, prepárense, ustedes sí la van a ver, estén listos porque nosotros sí vamos a pasar y la vamos a conquistar. Estén preparados porque va a ser nuestro momento en el que tenemos que llegar y tomar la tierra. Así es que dice la palabra que ellos iban ya caminando hacia las llanuras de Jericó, ellos se iban acercando y tras ello, dice la palabra, se encontraron con que estaba el río Jordán, pero de repente, dice la palabra de Dios, que la presencia de Dios se puso ahí en medio y así como habían atravesado el mar en seco, así también estaban atravesando el río Jordán para que todos pasaran. Cuando todos los demás reinos que estaban alrededor, dice la palabra de Dios, al escuchar que Dios, ahí venían, ahí vienen los de Israel, ahí vienen, miren, acaba de secarse otra vez el mar y pasaron el río Jordán y pasaron en seco, dice la palabra de Dios, que todos ellos ya empezaban a temblar. Ya no había aliento en ellos, estaban paniqueados de que ahí venía el Dios de Israel con todo el pueblo. Los habían visto seguramente diciendo, mira estos babas, ¿qué están haciendo allá? ¿No? ¿Qué están haciendo en el desierto? ¿Qué los sacó Dios de Egipto así, de esa manera, para que estuvieran nada más dando vueltas? Ya me marearon. Tras 40 años ya nos marearon y no hicieron nada. Tal vez en el primer año ya estaban ellos, ay, nos van a llegar, porque las noticias corren rapidito. Ellos habían escuchado lo que Dios ya había hecho en Egipto, ¿ok? Así es que ellos estaban así como que ya vienen para acá, pero de repente, ¿no? Como John Travolta se quedó dando con muchas películas, creo. Se quedaron de repente y los de Israel, ¿dónde se quedaron? ¿No? No, pues andan dando vueltas ahí como locos. Pero llegó el momento. Llegó el momento en el que ahí venían ahora sí. Llegó el momento en el que murieron aquella generación que no creyó y ahora sí se estaban encaminando para ir hacia la primera ciudad, el primer lugar lleno de murallas fuertes, grandes, la primera ciudad que parecía poco posible que la pudieran tomar, Jericó. Pero dice la palabra que antes de que ellos agarraran las espadas, antes de que ellos hicieran algo, Dios los vio y le dijo a Josué, ey, momento que soy lento, espérense tantito muchachos. No veo algo en ellos, no veo algo que hice con Abraham, no lo veo ahora en esta generación. Así es que prepárate cuchillos, porque la señal de la circuncisión, el pacto que hice con Abraham, no lo veo en todos ellos. Así es que Josué afiló cuchillos. Quiero que ustedes sepan
que después de que murieron esos 600,000 hombres en el desierto, se levantó después una generación que también eran 601,730, no sé qué, hombres también. O sea, eran casi la misma cantidad, ¿ok? Así es que preparó varios cuchillos, ¿ok? Preparó varios cuchillos y les dijo, a ver, pantalones abajo, muchachos. Pantalones abajo, porque no podemos pasar y tomar la tierra que Dios nos ha dado, porque no ve Dios la señal de el pacto que hizo con Abraham. Así es que todos ellos, pues, y como para qué, ¿no? Como para qué, si ya, pues no será que sea posible que sea de otra manera, ¿no? No, a ver, abajo todos los pantalones y todos los hombres, casquete corto, ¿no? Vámonos. Exacto, esa cara hicieron. Así. Todos ellos tenían que ser circuncidados, todos ellos habían nacido en el desierto, todos ellos tras todo este tiempo no tuvieron la dedicación de decir, a ver, esto se tenía que hacer a los 8 días de haber nacido, pero no lo hicieron. Así es que algunos posiblemente tenían, no sé, 30 tantos años, 40 años, y a todos ellos tuvieron que pasarles cuchillos. A otros a lo mejor más chicos, a lo mejor ya tenían menos edad, pero a cada uno de ellos, hombres de guerra que iban a pasar y tomar la tierra de la promesa, tuvieron que pasar por la circuncisión. ¿Ok? Este tema de la circuncisión, yo quiero que tú sepas un poquito la historia. Si no la conoces, lo lees ahí en tu casa. Está en Génesis 17, ¿ok? Dice la palabra que a la edad de 99 años, Dios vino con Abraham y lo visitó nuevamente. Ya tenía a Ismael, Abraham, pero vino y lo visitó y le dijo nuevamente todas las promesas. Le dijo, sobre ti serás padre de multitudes. Sobre ti vendrá una herencia muy diferente. Sobre ti y sobre Sara, ustedes dos van a recibir lo que yo les he prometido. Así es que agarró Dios y le dijo, y esta será la señal física en que esto va a ocurrir. Así es que a la edad de 99 años, a él también le tocó pasar cuchillo, ¿ok? Sí. A él también le dijo, véngase para acá y dense, tengan ahí la circuncisión. Así es que él y todo, no, mira, ya Rubén ya está preparando el cúter, ya. Muchas gracias, ahorita los afilamos y los formamos aquí. A esa edad, a los 99 años, agarró y les pasó la circuncisión a todos ellos. Yo quiero que tú veas que esta parte de la circuncisión, pues simplemente es quitar el prepucio del miembro varonil, ¿ok? Donde algunas veces por maltrato puede llegar a tener infecciones a través de este prepucio. Puedes tener enfermedades de transmisión sexual, puedes llegar a tener problemas, hasta desarrollar en algunos casos cáncer, ¿ok? Así es que esta parte improductiva que más valía ser quitada que llevarse, ¿ok? Tenía que ser quitada de todos ellos. Así es que cuando vino Dios y le dijo estas palabras, yo quiero que tú sepas, su cuerpo, dice la palabra, ya estaba como muerto, y el cuerpo también de Sara ya estaba como muerto, ya parecían dos calaveritas ellos, ya no tenían vigor, ya habían pasado por los procesos de menopausia y andropausia, ya no tenían ellos el poder ser fructíferos, ¿ok? Pero dice la palabra que cuando llegó esta palabra, cuando vino este pacto, cuando vino esta señal en ellos,
dice la palabra de Dios que de repente Abraham agarró fuerzas sobrenaturales. ¿Ok? Abraham se llenó de Dios y a través de esta señal, a través de este pacto, pudo hacer muy feliz a Sara y pudieron tener el hijo de la promesa. El hijo que todos decían, ya no se puede, esto es imposible, ya, mira, ve a mi viejito, ¿no? Ve lo que ya anda caído, ya no puede él tener placer, ya no puede él tener esto. Él decía, pues ve también aquí a mi compañera, ya no está muy en una edad madura, ya no está muy bien como para tener hijos, ¿ok? Pero dice la palabra que cuando la señal del pacto llegó a ellos, entonces ese poder levantó a Abraham y pudo tener a Isaac. Esto no solamente ocurrió hasta ahí, les decía la semana pasada, sino que además, después de que muriera Sara, él se volvió a juntar con una mujer llamada Sétura y con ella tuvo también 6 hijos. Así es que la señal de Dios, la señal del pacto que estaba haciendo con Abraham, era una señal de vigor, ¿sí lo puedes ver en él? Era una señal donde las cosas que no podía hacer, al ser quitado el prepucio, la parte que no era útil para ellos, entonces ahora sí podía ir con todo y tener un vigor extraordinario. Él se sobrepuso por medio de la fe a todas las cosas. Él pudo ver que nada era imposible para Dios. Cuando es llamado para que entregara a su hijo, él le dijo sin reparo, pues si pudo hacer conmigo esto, ni modo que no nos pueda dar otro chamaco. Así es que fue y sin reparo entregó a Isaac, y antes de que extendiera el cuchillo sobre él, le dijo el ángel, detente, porque ahora he visto que tú temes a Dios. Así es que yo quiero que tú veas que cuando Dios entra en un pacto contigo, es porque Él va a hacer algo extraordinario. Lo que tú pensabas que no podía ocurrir, ahora va a ocurrir. Lo que tú pensabas, considerabas que estaba perdido, que no podías más, que ya era imposible para tus ojos poder ver que ocurriera, dice la palabra de Dios que algo sobrenatural viene. Es un pacto que tú tienes con Dios. Así es que todos estos hombres que estaban por entrar debían de llevar este pacto. Todos estos hombres necesitaban un poder sobrenatural para que pudieran conquistar, porque ahí en Egipto eran hombres terribles, ahí en Egipto eran hombres pobres, ahí en Egipto eran hombres que tenían un oprobio, que tenían una vergüenza, pero Dios les dijo, el día de hoy he quitado el oprobio de Egipto. Y cuando dijo el oprobio de Egipto, se refería a que había quitado todos esos 400 años donde ellos siempre andaban con la cabeza abajo, eran esclavos. Había quitado el oprobio de que ellos vivieran pobremente. Se dedicaban solamente a hacer ladrillos, les he platicado, se dedicaban solamente a hacer las labores de construcción ahí en Egipto. Así es que ellos no gozaban de buena economía. Al contrario, dice la palabra de Dios que el faraón, al ver que se multiplicaban, vino y les impuso pesada carga, vino y les puso impuestos, iban y les cobraban, le estaban toque y toque para que pagaran cada uno de ellos los impuestos. Así es que era una nación que verdaderamente estaba en esclavitud, era una nación que tenía una mente cautiva, era una nación que no tenía visión, no podía ver hacia dónde más, era una nación que necesitaba esto, que el oprobio fuera quitado de en medio de ellos. Las pesadas cargas, el tiempo que no pasaran con su familia, todo ello tenía que ser quitado, toda esa mentalidad de que yo no sirvo para nada más que para hacer ladrillos.
Yo no sirvo para otra cosa sino para estar aquí en opresión, para que venga y alguien más me domine. Yo no sirvo para nada sino para ser un debilucho. Eso tenía que ser quitado de todos ellos. Así es que este oprobio, dice Dios a Josué, hoy lo he quitado. Dile al que está a tu lado, hoy Dios va a quitar el oprobio de tu vida. Hoy Dios lo va a quitar de ti. El oprobio es una vergüenza. ¿Ok? El oprobio es una vergüenza, es una forma de avergonzar, es una forma de afrentar a una persona. El oprobio, si tú tenías ahí la duda en la palabra de Dios, esto es una deshonra. Es posible que una nación fuerte, una nación que tenía las promesas de Dios, ¿cómo es posible que una nación que ya había vivido en la tierra de la promesa por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora estaban viviendo muy abajo? ¿Cómo es posible que ellos habían entrado con José y habían sido puestos como una familia amplia, de una familia altamente capaz, una familia reconocida, ahora había sido en opresión, ahora había vivido en esclavitud? ¿Cómo era posible que había cambiado todo ello? Si el destino de ellos era muy diferente, el destino que tenían ellos, mira, yo quiero hablarte de ello, Deuteronomio 26, 18. Salud. Deuteronomio 26, 18. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra, y Jehová ha declarado hoy, escucha bien esto, porque esto es para nosotros. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, ¿de qué? De su exclusiva posesión, como lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte, perdón, sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová, como él lo ha dicho. Así es que el destino que ellos tenían era muy diferente. El destino que ellos había puesto Dios delante de todos ellos, que había hablado a través de sus padres, era muy diferente. El pacto que había hecho Dios con Abraham lo llevaba hacia un lugar de triunfo, de conquista. Pero ellos, en lugar de ello, habían vivido en vergüenza, en humillaciones constantes, en afrentas. Así es que un nuevo tiempo tenía que abrirse para todos ellos. Un tiempo donde ya no fueran esclavos, sino que ahora fueran posesión de Dios, ahora pudieran ser de Él, bajo lo que Él quería. Y lo que Él quería para todos ellos era que fueran exaltados sobre todas las naciones. Y mira que ya estaba ocurriendo. Los demás tenían pánico de que venía ya el pueblo de Israel, pero ellos todavía no lo sabían. Ellos caminaban, pero todavía no sabían. Ay, es por nosotros. Dios ya lo había dicho, mira, yo te voy a poner para que tengas loor, para que seas elogiado, para que tengas fama, para que tengas gloria. Tú eres mío. Pero muchos de ellos decían, híjole, pues es que igual y hoy sí, porque hoy no me porté tan mal. Hay muchos cristianos que igual le dicen, bueno, hoy creo que vamos en el minuto 1 del día, yo creo que hoy sí nos va bien, ¿no? Hoy yo creo que sí, pero llegan ya algunas horas más tarde y ya la regaron y ya hicieron cosas incorrectas y todo este rollo, y tal vez ya no se sienten nuevamente dignos de él, ya no se sienten que son para loor y fama, sino para vergüenza. Sienten que están humillando al Señor con sus acciones, sienten que están haciendo cosas incorrectas. Pero yo quiero que tú veas que esta señal del pacto que tenía Dios con Abraham estaba haciendo que ellos fueran conquistadores, estaba haciendo que ellos pudieran ser quitada toda vergüenza y ahora provocaran gloria, fama, loor. Estaba quitando toda la humillación
para que ellos pudieran entrar con la cabeza en alto y decir: esta es la tierra que Dios nos ha dado. Esta era la manera en que ellos tenían que entrar. No tenían que entrar: ay, dame permiso de tomar tu tierra, ándale, sí, por favor. No. Ellos llegaron y tomaron la tierra que Dios les había dado. Ellos llegaron y la arrebataron. Ellos llegaron y entonces poderosamente algo ocurrió. Dice la palabra de Dios que cuando una vez que sanaron y vieron a Jericó ahí enfrente, ellos empezaron a darle vuelta al asunto. Ellos empezaron a proclamar, a hacer sonido de trompetas alrededor de ellos. Les decía, no era poquita gente, eran 600,000 hombres que estaban ahí para pelear, para guerrear. Así es que estaban alrededor de Jericó, iban y daban una vuelta, iban y daban dos vueltas. Y dice la palabra que lo hicieron así por unos días, mas al último, entonces todos ellos gritaron y poderosamente Dios derribó aquellas murallas. Loor, fama y gloria. Loor, fama y gloria son las cosas que vive un hijo de Dios que ya no está en vergüenza, en humillación, en afrenta. Así es que ellos empezaron a vivir de esta manera. Ellos empezaron a ver el poder sobrenatural de Dios y comenzaron a conquistar todas las tierras. Hasta el tiempo de ellos, cuando Caleb le dice a Josué: no te olvides de mí, por ahí tú y yo tenemos algo pendiente. Tú y yo tenemos una tierra que Dios había dicho que me le iba a dar. La tierra más guau, la tierra más fuerte, donde están los hombres, los gigantes que habitan aquel lugar. No te olvides, esa tierra es mía, le dijo Caleb a Josué, y le dijo: sí, ve y tómala. Aunque tengo 80 años, dijo Caleb, me siento como de 40. Aunque tenga 80 años ya, me siento tan fuerte como el primer día que vine. Así es que sí, voy a ir y la voy a tomar. Así es que agarró a su tribu, agarró a todos los de Judá y se fueron y pelearon y tomaron aquella tierra, porque la señal estaba en ellos. Dios estaba diciendo: se acabó la vergüenza, tomen lo mejor de la tierra. Así es que ellos empezaron a tomar, a vivir toda la tierra que Dios les había dado. Dios les había dicho que ellos iban a pasar y tomar casas que ellos no construyeron, que ellos iban a beber de cisternas que ellos no cavaron. Ellos iban a poseer ciudades amuralladas que no tuvieron que hacer ningún esfuerzo. Ya 400 años Dios había puesto a otros para que les hicieran sus casas. 400 años ya habían ellos trabajado para ver los lugares mejores donde vivir. 400 años ya habían preparado la tierra, ya era tierra donde, dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová están sobre esa tierra y la cuidan desde el principio del año y hasta el fin. Así es que esa tierra estaba lista para todos ellos, fueron y la tomaron. Hoy en día quiero que tú veas que muchas de esas cosas, para que tú puedas, ahora ya lo vamos a pasar de este lado, ¿ok? Ahora lo vamos a aterrizar hacia nosotros. Yo quiero que tú veas que dice la palabra de Dios que ahí en Hebreos, que todas las cosas son figura y sombra de las cosas celestiales, ¿ok? Todas esas historias pasaron porque en lo celestial Dios quería anunciarnos algo a nosotros. Todo ello ocurrió para que una vergüenza sea quitada. Y aún más, dice la palabra, Hebreos 8:6. Hebreos 8:6, ¿ya lo tienes? Vamos, Hebreos. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es, ¿qué dice la palabra? Ok. Ya a ver, vamos a irlo analizando. Dice la palabra: porque ahora, en este tiempo, en los tiempos que nos corresponden a nosotros, el ministerio que hay en Jesús es mejor que Abraham.
Sí, por cuanto Él es mediador de un mejor, ¿qué dice la palabra? Un mejor pacto. Y además se establece sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido, ¿cómo? Sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se desvanece está próximo a desaparecer. Mira, si el pacto con Abraham fue impresionante, si el pacto con Abraham, uno diría, pues yo necesito uno de esos. Yo necesito un pacto de esos para que yo pueda sacar fuerzas en medio de la debilidad. Si ese pacto hizo que Abraham pudiera sostenerse, si ese pacto hizo que Abraham fuera fructífero a una edad avanzada, si ese pacto con la gente ahí, con Josué, provocaron que ellos fueran y tomaran todo lo que Dios les había dicho, si ese pacto es tan bueno, es tan grande, yo quiero decirte que tú y yo en este tiempo vivimos bajo un mejor pacto. Ya no un pacto de circuncisión como aquellos. La libramos. La libramos. Guárdate el cut. Ya no un pacto incluso con la ley que fue dada, sino ahora somos competentes en un nuevo pacto. Un pacto donde Dios mismo, dice la palabra, escribiría sus leyes, escribiría sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que ahora nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos conocer quién es Dios. Ya no una señal en el cuerpo, ya no una señal física, sino que ahora sería una señal por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es este ministro del nuevo pacto, quien es este mediador de un nuevo pacto en el cual nosotros podemos, por medio de la fe, creer en él, y algo ocurre maravilloso. El Espíritu Santo viene sobre nosotros como una señal de este nuevo pacto. Mira, dice Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo es su bendición? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ya no pueblos, sino ahora hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo dar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice la palabra? Fuimos sellados. Hay una señal en nosotros, el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo quiero que tú veas que en esta figura y sombra del nuevo pacto en Cristo Jesús, tú has sido predestinado para algo grande. Has sido predestinado para vivir en la gracia de Jesús. Has sido predestinado, has sido escogido en la dispensación de estos tiempos para ser su hijo. No para ser un pueblo. Todos ellos, de repente yo veo muchos cristianos que quieren seguir siendo pueblo. No, yo no soy pueblo nada más. Yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Porque su Espíritu Santo me ha sellado. Me ha marcado. Así como todos ellos eran marcados por medio de la circuncisión, ahora el Espíritu de Dios me ha sellado, pero por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a mí en este tiempo, en esta dispensación de los tiempos finales, para ser adoptado un hijo suyo, porque a él le plació, porque él de su voluntad nos puso para alabanza de su gloria. Así es que si bien ellos tienen loor, fama, gloria, dice la palabra, nosotros ahora tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y estas promesas incluyen todas las de Abraham y todo lo que ganó Cristo Jesús para nosotros. Él lo juntó todo en Cristo, las cosas que estaban arriba y las cosas que estaban aquí en la tierra. La puso para que nosotros pudiéramos ser visitados y toda vergüenza de todos nuestros pecados habidos y por haber fueran quitados para siempre. Es el Espíritu Santo el que viene y prepara el cuchillo para afilar y quitarnos todo oprobio que nosotros teníamos. Es el Espíritu Santo el que viene y lleva toda tu vergüenza y la ha llevado ahí a la cruz para que tú nunca más la puedas ver. Es el Espíritu Santo el que viene y te pone como un sello, su Espíritu Santo, confirmando que tú y yo somos portadores de un mejor pacto. Un mejor pacto. Qué padre lo que ellos tienen. Yo tengo algo mejor. Yo tengo un mejor pacto. Así es que si el Espíritu Santo está sobre mí, si el Espíritu Santo me ha sellado, mira, prepárense gigantes, prepárense los tiempos en los que yo voy a ir y conquistar, prepárense los tiempos en los que yo voy a ir y voy a tomar todo lo que Dios ha preparado para mi vida. Hay gente que de repente que esta salvación siguen viviendo bajo una esclavitud en sus vidas, pero yo quiero decirte que si la promesa del Espíritu de Dios está sobre ti, entonces tienes que ser verdaderamente libre. Hay gente que vive aún inmersa en el pecado. Hay gente que no sale de eso. Gilgal es como un círculo, dice ahí la palabra, que eso significa. Hay gente que sigue metido como en un círculo de sus pecados, de sus rebeliones, de todas las cosas incorrectas que hace y no sale. Son esclavos de ellos.
Pero el Espíritu Santo ha venido para que tú y yo podamos ser libres. El Espíritu de Dios ha venido para quitar toda enfermedad. Tal vez eso ha sido un oprobio terrible en la vida de las personas. Durante años, les he platicado, 12 años estuvo esa mujer enferma. Otro más con la mano seca, tuvo 18 años ahí también con la mano seca. Había sido una afrenta para su vida, era una vergüenza que lo vieran así. Pero de repente Jesús llegó. De repente el mediador de un nuevo pacto. De repente el que traía todas las promesas. De repente el que estaba haciendo cumplir todas las cosas. Venía y el Espíritu Santo a través de él operaba para que toda enfermedad fuera quitada. Un mejor pacto tenemos. Hay gente que por medio de la esclavitud de la pobreza se siente así, agachada siempre. Se siente metida en un lugar donde no puede salir, donde si bien cree en Cristo Jesús, todavía siente la humillación, la vergüenza de vivir en pobreza. Todavía siente la humillación de vivir en opresión, en deudas. Todavía algunos viven esclavos en la tristeza, en depresiones, en ansiedad. Algunos otros viven esclavos en pereza, quieren salir pero no pueden. Algunos otros viven en esclavitud de debilidades, de vicios. Algunos han intentado tener pensamientos de suicidios, de robar, de matar, de hacer daño. Pero yo quiero decirte que si el nuevo pacto, si la señal del Espíritu Santo está en ti, entonces hoy puede ser un nuevo tiempo para tu vida. Hoy puede ser un tiempo donde eso se tiene que ir. Mira lo que ocurrió, Hechos 10:44. Hechos 10:44. Dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él había tenido una visión en éxtasis. Él había visto que podía ir y comer de lo inmundo. Él había visto que podía matar y comer los animales que no eran permitidos. Dice la palabra que él llegó y fue traído a Cornelio, un hombre, un centurión, el cual tenía hambre de la palabra de Dios. No era del pueblo, pero tenía hambre de Dios. Dice la palabra, y mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estaba testificando a Cristo, estaba diciéndoles acerca de la verdad de él. Dice, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ellos decían, pues ¿qué no nada más son a los que llevamos la señal? ¿Que no es sobre nosotros nada más los que estamos con la circuncisión? Por eso se quedaron atónitos, porque decían, ahora vemos que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Toda la gente que estaba en la casa de Cornelio eran hombres que estaban fuera de Dios. Todos ellos eran hombres que no conocían el pacto, que no llevaban la señal física en su vida. Pero de repente tuvieron hambre de Dios. De repente el hambre que tenían hizo que Pedro se moviera, que el Señor moviera ahí a Pedro y lo llevara hasta su casa. Cornelio había tenido ya su gente preparada, toda su familia estaban ahí listos para escuchar lo que tenía que decir Pedro, porque Dios le había dicho, voy a enviarte a alguien para que pueda decirte las palabras de salvación. Entonces Pedro empezó a hablar con poder, empezó a hablar con denuedo. Pedro, el que había sido quitada la afrenta de él. Pedro, el que antes hablaba malamente. Pedro, el que hablaba cosas incorrectas, que se le salían 2, 3 palabrotas. Pedro, el que había dudado. Pedro, el que había sido agresivo. Pedro, aquel que era un hombre complicado, dice la palabra de Dios. Hablaba y durante su discurso ahora gente que no pertenecían al pueblo ahora empezaron a creer.
Y hubo un sello, yo quiero que tú lo veas, hubo un sello que Dios tenía preparado. El Espíritu Santo llegó sobre todos ellos y cayó sobre ellos. El Espíritu Santo, el que venía a poner la ley de Dios en todos ellos, ahora estaba llegando. El Espíritu Santo llegó y llenó a todos los que estaban en la casa. No nada más a los hombres, a las mujeres también. No nada más a los grandes, a los mayores de 20. También la señal del Espíritu Santo estaba cayendo sobre los niños. Estaba cayendo sobre todos ellos. Así es que tú no tienes ninguna excusa. Si tú eres un hombre de edad chica, de edad grande, no te preocupes. El Espíritu de Dios viene sobre de ti y te dice: tú estás sellado, tú estás apartado. Tú vas a ver, vas a magnificar la obra de Dios en tu vida. Vas a ver lo que el Espíritu de Dios empieza a cambiar dentro de ti. Ellos empezaron entonces a hablar en otras lenguas. Los de la circuncisión, les digo, se quedaron atónitos. Decían: pues ¿qué no nada más era para nosotros? ¿No que la salvación nada más era de este lado? Pero Pedro les dice: pues a ver, si el Espíritu Santo está cayendo sobre ellos, ¿no podemos también bautizarlos? Si ya vino el jefe, si ya vino el que verdaderamente estaba sellando los corazones, estaba poniendo su ley en todos ellos, pues nosotros no impedamos también el bautizarles. Así es que agarraron y los empezaron a bautizar en el nombre del Señor para arrepentimiento. Cuando esto llegó, yo quiero que tú veas un oprobio, una vergüenza gigantesca estaba siendo quitada. Todos ellos eran llamados gentiles. Todos ellos eran llamados gente que no conocía a Dios. Eran del montón, ¿ok? Porque Dios había dado en ellos, por medio de Abraham, que ellos iban a ser otra clase, ¿ok? Ellos decían: no, nosotros somos el pueblo. Nosotros somos los máximos. Por eso no los querían mucho tampoco por allá. ¿Ok? Porque llegaban a todos lados y decían: nosotros somos los escogidos. Y no veían a alguien más que pudiera recibir esto. Pero de repente el Espíritu de Dios empezó a moverse. De repente el Espíritu de Dios dijo: pues no, también sobre estos. Así es que si el Espíritu de Dios viene sobre un muchacho, pues que sea lleno el muchacho del Espíritu de Dios y reciba una nueva visión, reciba el poder dejar toda la depresión, toda la ansiedad. Si el Espíritu de Dios quiere venir sobre una persona que ha sido enfermo, ¿a nosotros qué? Que venga el Espíritu Santo y empiece a quitar el oprobio de su vida. Que venga el Espíritu Santo a una persona que constantemente estaba metido en deudas, constantemente estaba metido en problemas. ¿A nosotros qué? Que venga el Espíritu Santo y le quite ese oprobio en el nombre de Jesús. Hoy muchos creyentes, quiero que tú lo sepas, hay muchos creyentes que verdaderamente somos genuinos con el Señor y de repente decimos: pues es que sí lo he intentado. O sea, ya he escuchado del Señor y sí lo he intentado. He intentado dejar de cometer errores, he intentado dejar de cometer tonterías, pero no puedo. Hay muchos que dicen: no puedo, o sea, sé que esto le desagrada a Dios, pero lo intento dejar y sigo cometiendo el mismo error. Sigo cometiendo las mismas burradas de siempre. Sigo metiendo las 4 patas ahí. Quiero ser libre de una enfermedad. Pues no creo que alguien quiera estar metido en eso, ¿verdad? O sea, de su propia voluntad decir: ay, no, sí quisiera estar enfermo. De repente los niños, cuando no quieren ir a la escuela, dicen: ay, traigo 40 grados, ¿no? Pero alguien que verdaderamente diga: yo quiero estar metido en eso, no, ¿verdad? O sea, no queremos. Y hay gente que está: Señor, yo quiero salir de esto. Yo quiero salir de esta afrenta que he tenido en mi vida. Y está tratando de luchar por ello. Pero su lógica le dice otra cosa. Su lógica le dice: no, mira, es que si tus papás estuvieron así, a ti también te va a llegar la enfermedad. La lógica dice que en este mundo así son las cosas. La lógica te hace creer que no puedes ser libre verdaderamente de todo ello. Hay gente que dice: pues por más que lo he intentado, no logro salir. No puedo, me encantaría tener un dominio propio, pero pierdo el control.
me hacen explotar. Me salgo de mis casillas prontamente. Quisiera vivir yo en loor, en fama, en gloria, pero todo lo contrario, vivo en vergüenza. Ando dando lástima, ando dando deshonra por todos lados y ni decir de la gloria. Es una gloria traspasada, como le pasó a los hijos de Elí. Hay otros que dicen, bueno, a mí me encantaría poder dejar de engañar, pero no pueden. A mí me encantaría dejar de mentir y no pueden. Son cristianos, no se espanten. Yo sé que dentro de nosotros ha pasado este pensamiento de repente. Me encantaría ya no hacerlo, pero a veces vuelvo a caer y vuelvo a caer. Otros dicen, pues a mí me encantaría ya no ser infiel, pero pues más rápido cae un hablador que un cojo y luego caigo. A mí me encantaría vivir en la abundancia que Dios tiene para mí, pero al momento pues lo que veo es escasez. Mira, yo quiero que tú veas quién está diciendo estas palabras. Romanos 7:14. Romanos 7:14. 7:14. ¿Ya lo tienes? Dice, porque sabemos que la ley es más yo. ¿Qué pasó, mi carnal? Soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago, ¿qué dice el apóstol Pablo? No lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Aleluya, heme aquí, Señor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva, ¿qué me hace ir? ¿Qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo, perdón, de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, yo sé que muchos están en esta condición, pasamos por esto. De repente, lo que queremos hacer bien, que sabemos que es lo bueno, sabemos que es lo que nos conviene, dice la palabra, hacemos exactamente lo contrario. Ya cuando nos damos cuenta, ya la regamos. Dice la palabra, ciertamente nuestro hombre interior conoce a Dios porque es un ser espiritual. La ley es espiritual y conoce lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero hallo una ley que está en mis miembros, algo que mora en mí. Esto es, dice la palabra, la carne. La carne que mora en mí hace que yo haga exactamente lo contrario. Cuando quiero hacer lo bueno, me sale lo malo. Y cuando quiero no hacerlo, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuando quiero hacer lo bueno, me sale lo malo. Y cuando hago lo malo, me sale lo bueno. Estoy al revés, estoy como
estoy ahí tergiversado en todas las cosas. Dice la palabra, esto no lo hago yo, sino que lo hace mi carne, lo hace la ley del pecado que vive en mí. Hay algo en mis miembros, qué miserable soy yo. Yo quiero vivir en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir en abundancia? ¿Y cuántos de repente la riegan bien gacho y ya no viven en abundancia? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren tener una familia maravillosa? ¿Y a cuántos tienen esa familia maravillosa y con sus palabras la hunden? Aunque no lo quieren hacer. Se va, ¿verdad? Hay algo entonces, dice la palabra, que está en nosotros. Una ley que está atacando las cosas y que nos hace provocar que no sea quitada esa vergüenza. La ley del pecado y de la muerte. Pero yo quiero decirte, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra, hay algo que hizo el Señor con nosotros. Hay algo que manifestó Él para que nosotros pudiéramos ser libres. Cuando una persona quiere ser libre, pero definitivamente no puede serlo, pues sigue viviendo en esclavitud, ¿cierto? Una persona anhela ser libre, pero todavía no puede salir de eso, sigue siendo esclavo a aquello a lo cual está atado. Esto, dice el apóstol Pablo, un hombre guau, un hombre que escribió cartas impresionantes, inspiradas por el Espíritu Santo, que recibió revelaciones gloriosas, que vivió experiencias maravillosas. Este hombre también está teniendo esta revelación. Hay algo que está en nosotros que nos conduce a hacer lo incorrecto para con Dios. Esto era lo que movía también al pueblo, lo que movía también a toda la nación. Era algo que estaba en sus miembros y que tenía que ser retirado. Era algo que estaba ahí, que de repente venía y hacía que hiciera lo contrario. Tal vez querían conquistar y se les iba por el otro lado la flecha. Tal vez querían ser ganadores, pero no podían, siempre terminaban perdiendo. Yo quiero decirte que hay muchos cristianos así de repente. Queremos ser conquistadores, tenemos la fe, tenemos el empuje, decimos, oh no, sí, el día de hoy yo creo que la palabra de Dios está haciendo algo extraordinario en mi vida. Pero cuando llega el momento de sacar al Espíritu, nos sale la carne. Esa carnota sale. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Ya nos quedamos así, ¿seremos miserables? No, ¿verdad? Dice también, ¿quién me puede librar de este pecado de muerte? Y él mismo tiene la revelación. Él mismo está diciendo, mas doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Ahí en el 8, Romanos 8:1 dice, dado que doy gracias a Cristo Jesús, dice, ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo quiero que tú veas esto que es crucial para nuestras vidas, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué nos ha hecho? Hay una ley en el Espíritu que nos ha librado del pecado y de la muerte. Hay una ley, hay un sello que Dios ha puesto en el Espíritu, en el cual nosotros podemos ser libres de todo pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira
mira bien lo que provoca el andar en el Espíritu. Lo que provoca es que nosotros podamos ser libres, que nosotros realmente el trabajo que estamos anhelando lo podamos conseguir. La familia que queremos realmente podamos conquistarla. El matrimonio que anhelamos verdaderamente lo podamos vivir. La unidad que estamos buscando entre todos nosotros sea una realidad, no sea un sueño guajiro. Lo que la ley del Espíritu provoca en nosotros es que la carne sea reemplazada por cuanto era imposible para la carne. La carne está imposibilitada de ver el reino, pero el Espíritu Santo viene y hace que su ley opere en nosotros, hace que nosotros podamos vivir con una aristocracia diferente, hace que el Espíritu podamos andar ahora conforme a lo que Él ve, conforme a lo que Él ha dicho, conforme a lo que Él ha planeado para nosotros. Antes éramos incapaces de ser una buena cabeza como maridos, pero ahora el Espíritu Santo viene y dice: hey, yo te ayudo. Yo te ayudo, tu carne no te va a dejar. Tu carne va a decir que eres mucha cabeza y todo, pero a la mera hora nada que provees visión, nada que provees palabra, nada que provees el oído de Dios. Pero yo te ayudo. Yo te ayudo. Hay gente que se esfuerza demasiado en la palabra y hay gente que permite que la ley del Espíritu Santo opere. Si tú eres uno de los que permite que la ley del Espíritu Santo opere, yo quiero decirte, la esclavitud se está desquebrajando, está saliendo de ahí. Si tú eres uno de los que dice: Espíritu de Dios, ya no quiero ser más esclavo, ahora métete en el reino, ahora métete en la ley de vida, ahora métete en la ley del Espíritu, porque algo grande va a empezar a ocurrir para todos nosotros. Lo que era imposible para nosotros, para Dios no lo es. Ya no depende de nosotros, ya no depende de lo que vemos con nuestros ojos, ya no depende de lo que oímos con nuestros oídos. Ahora todo depende de la ley del Espíritu que está obrando en nosotros. Es una ley que nos hace ser vigorosos, es una ley que nos hace ser conquistadores, es una ley que permite que una familia pueda ser restaurada, es una ley que permite que todas las cosas puedan suceder. Ya no es, pues así me tocó a mí. Ya no es más, híjole, pues suena bien bonito, pero para mí no es. Ya no es más ver cristianos con la cabeza agachada. Hay cristianos que no pueden salir de eso, siempre están metidos con cabeza abajo. Y no es porque sean humildes, es porque no tienen el poder del Espíritu que los levante, que puedan decir: delante de ti, Señor, estoy completo. Si durante mucho tiempo tú estuviste esforzándote para poder sacar tu casa a flote, yo quiero decirte que la ley del Espíritu está lista para que te selle. Que el sello del Espíritu Santo venga sobre ti, sobre mí, y nos ponga por loor. A lo mejor vives aún preso, esclavo, en seguir pagando deudas, en seguir pagando casa. Mira, deja que el Espíritu de Dios te selle y te conduzca a la casa que ya tiene para ti, para el lugar que ya tiene preparado. Decía Rubén que en este lugar sea una generación muy diferente, que en este lugar sea una generación donde nuestros hijos no tengan que estar padeciendo el tener una casa. Dice la palabra: porque el justo deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Que nos pueda dar tanto el Señor que podamos dejarle herencia a nuestros hijos, que podamos dejarles lugar en donde ellos vivan. No porque ya no se esfuercen, no, porque puedan vivir en el Espíritu. Esta cuestión no es de esfuerzo, esta cuestión es de creer. Esta cuestión es de que algo sobrenatural opere en nosotros. Ya no es
el que nosotros vivamos débiles a la carne. Hay mucha gente que dice, es que mi carne es bien débil. Pues sí, porque no quieres estar en el espíritu. Es que caigo continuamente, pues ya deja de estar metido ahí. Si sigues pensando en que tú solito lo vas a lograr, vas a seguir cayendo una y otra vez. Pero si te metes al espíritu, entonces algo va a ser quitado, algo va a ser transformado. Mira Deuteronomio 10:16. ¿Ya está? Ya entendió. Deuteronomio 10:16 dice: circuncídense pues, ¿qué cosa? Ya no era una cuestión de hombres nada más. ¿Te das cuenta? Antes era nada más para los hombres, nada más nosotros tenemos prepucio. Pero dice la palabra, circuncídense pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su dura cerviz, porque Jehová nuestro Dios es... A ver, otra vez, como que no los veo muy animados. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace ¿qué cosa? Ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aleluya. El Espíritu Santo es como una espada que está siendo afilada para que el día de hoy tú y yo seamos circuncidados de nuestro corazón. Nuestro corazón es el terrible problema. Ahí está la carne, ahí está lo que nos hace mover hacia el otro sentido, hacia batear del otro lado donde Dios está moviendo. Ahí hay algo que envuelve al corazón. Es un prepucio que se ha metido en nuestros pensamientos, en nuestra mente, a estar solamente arraigados a este mundo. Los que están arraigados solamente a este mundo, dice la palabra en otra parte, por eso codiciaban, por eso veían las cosas, por eso murmuraron, por eso idolatraron, por eso se metieron con mujeres y fornicaron, por eso hicieron todas esas cosas, porque estaban con un prepucio en su corazón. Ese prepucio en su corazón hacía que tuvieran ellos la cerviz dura, que no pudieran venir al Señor y reconocer que todo proviene de Él. Hay gente que dice, no, sí lo voy a poder ya ahorita, no quiero pedir a nadie, no quiero hacer las cosas. Pero de repente ese cerviz tiene que ser roto para que nosotros podamos venir delante del Señor y decirle, Espíritu de Dios, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Ese espíritu, el Espíritu de Dios, es el que hace que toda necesidad pueda ser suplida para nosotros. Ya no hay necesidad de que los hombres ahora se bajen los pantalones y hagan esta cosa, sino que es algo más profundo que una señal simplemente. Es algo que está aquí en el corazón que tiene que romperse. Es un oprobio que sigue haciendo que gente siga viviendo en maldiciones generacionales. Es un oprobio que por más que la gente ha querido salir, de todas maneras cae. Es un oprobio que viene pasando de los padres hacia los hijos, una y otra vez trayendo maldiciones constantes, maldiciones de generación, maldiciones en su ser, maldiciones en cosas que aunque no las quieran hacer, ya viene ahí, está en el paquete. Hay cosas de herencia que caen sobre nosotros y tal vez sean buenas, pero hay otras que no, para nada. Hay cosas a lo mejor, tal vez nuestros papás saben dibujar. Qué bueno que tú puedas recibir ese talento y don para dibujar, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Tal vez un papá sepa cantar, tal vez un papá
sea bueno para las matemáticas, para hablar, para la oratoria. Qué bueno que eso lo podamos recibir. Pero también de repente vienen maldiciones. Y esas maldiciones hacen que los hijos caigan en infidelidades. Hacen que los hijos tengan miedo de no salir adelante. Hace que los hijos vean que es imposible atacar a una edad algo. Es imposible de repente que gente quiera, no sé, tomar nuevamente sus estudios. Es imposible que la gente de repente se vea opacada porque dice, ya pasó mi tiempo. Es imposible para ellos porque el propucio de su corazón está guardando todo eso, está haciendo una infectación en su ser, está haciendo que la carne sea contaminada, que esté enferma completamente y no puedan reconocer que Dios es Dios de dioses y no puedan reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. Este prepucio en nuestro corazón nos lleva a una mente cautiva hacia el pecado. Este prepucio en nuestro corazón nos hace cometer errores una y otra vez sin poder encontrar la forma de salir. Este prepucio en nuestro corazón nos incita a ver más lo que hay aquí, lo que palpamos, lo que sentimos, en lugar de vivir lo que está en el espíritu. Este prepucio en nuestro corazón hace que nosotros tengamos miedo, seamos personas débiles. Ese prepucio en nuestro corazón nos hace ver cabeza abajo, siempre avergonzados. Hay gente que no puede salir de la vergüenza porque dice, es que, no sé, mis padres estuvieron así y heredé esta cosa apestosa de ellos y ahora yo tengo que vivir también y padecerla. Tal vez tus padres no tuvieron los recursos suficientes, pero el sello del Espíritu te dice, mira, ya no le perteneces a Él. El sello del Espíritu te dice, mira, tú eres hijo. Y si eres hijo, cabeza arriba, porque es a papá quien llevas. Cabeza arriba, porque hay en ti loor, hay en ti gloria, hay en ti fama. No puedes permanecer siempre así. Una mujer con problemas en su espalda siempre permanecía así, encorvada, siempre. Pero de repente llegó Jesús y le dijo, sé libre de ella. Sé libre. Llegó el día, llegó el tiempo donde Jesús iba a conquistar esa sanidad para esa mujer y estaba echando fuera, estaba rompiendo como una espada ese prepucio de su corazón para que ella pudiera levantarse, enderezar y decir, yo también soy digno, yo también soy hijo. Gente que no se siente hijo, gente que viene delante de Dios y simplemente se siente siervo. Gente que dice, bueno, yo estoy aquí nada más para servirte, Señor, algo más ya no. Yo quiero decirte, eso se tiene que romper porque el Espíritu de Dios, el sello de Dios en ti, te ha hecho hijo, hijo de Dios, hijo de Dios. Así es que esta señal nos hace levantarnos, nos hace ser exitosos, nos hace ser triunfadores. Esta señal del Espíritu de Dios en nosotros nos hace vestirnos de gloria, nos hace tener poder, nos hace vivir con sabiduría, no de este mundo, sino una sabiduría celestial que excede todas las cosas. Esta señal en nosotros nos hace vivir puros, santos, apartados para Él. La misma esencia de Dios, la santidad de Él viene y te sella para que tú puedas ser limpio por completo. Para que ya no vengas y te sientas sucio de las cosas que hiciste en el pasado, de los errores que cometiste. La santidad de Dios viene y quita toda afrenta a tu vida. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? Yo sí, yo digo, Señor, que mi generación viva sin oprobio. Que mi generación entre y conquiste la tierra. Que mi generación venga y tome su lugar en estos tiempos.
Dice la palabra que cuando ocurrieron todas estas cosas, después de que fueron sanos, celebraron la Pascua. Un pacto que Dios había hecho con ellos. Dios es un Dios de pactos para nosotros. Este pacto lo comenzaron a celebrar y enseguida después de eso se levantaron y ahora sí a darle con todo a los de Jericó. Los cananeos estaban espantados. Se fueron y se refugiaron dentro de las murallas de Jericó porque tenían miedo de que venían. Yo quiero decirte, cuando tú te estás enfrentando a una situación, el diablo te tiene miedo a ti. Eres su peor amenaza de él. Hay muchos que se espantan. Ay no, ahí viene el diablo. Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Pero cuando tú crees en él, cuando la señal del pacto está en ti, él te tiene miedo. Él retrocede. Él es el que se hace para atrás. Dice la palabra, ¿qué viste tú, Omar, para que se abrieran las cosas? Pues vio la presencia de Dios en ellos. Cuando la presencia de Dios está sobre ti, cuando la presencia de Dios te ha sellado, entonces los enemigos retroceden. La enfermedad entonces tiene que huir. El tener depresiones ya no puede estar dentro de ti, tiene que huir muy lejos. El estar angustiado, el estar preocupado, afanado por todas las cosas, se tiene que ir de ti. Porque la señal del pacto está en ti. La señal del pacto está en ti. Vente, vénganse. Adiós vergüenza, adiós vergüenza. Adiós, sácate para allá, órale, vete ya. Me decía Mar apenas, ¿vamos a tener otra vez Santa Cena? Sí, vamos a tener. Porque el día de hoy este oprobio está siendo quitado. Porque el día de hoy toda humillación que tú sentías se tiene que ir. Porque el día de hoy la enfermedad retrocede y un hijo de Dios se levanta con poder para tomar lo que Él le ha dado. Todo lo tenemos en Cristo. Él es nuestra herencia. Todo lo tenemos en Él. La plenitud de Dios está disponible para nosotros en Cristo Jesús. De Él podemos comer, de Él podemos beber. De Él, aunque nuestras circunstancias se ven complicadas, de Él podemos tomar gracia y sobregracia. Todo por una sola razón de lo que leímos. Por el puro afecto de su amor. Por el puro afecto de su amor. Él te vio y dijo, aunque no eres pueblo, vente, ahora serás hijo. Él te vio y aunque tú te sentías mal, tal vez hasta por tu apariencia física, porque te habían abandonado, porque tus papás no te quisieron, Él te vio y te dijo, vente, tú eres mío. Eres de mi exclusiva posesión. Este es el pacto que yo hago contigo. Tú eres mío. Este es el pacto que el Padre tiene con nosotros. Que aunque éramos personas lejanas, gentiles, nos llamó. Somos llamados. Somos escogidos para un nuevo pacto. Somos escogidos para vivir un nuevo pacto en Cristo Jesús. Para gozar la copa de salvación que tenemos. Antes no había salvación, no había manera. Hoy la hay. Hoy la hay. Hoy hay la manera de tener salvación. Antes el cuerpo de pecado te decía no. Hoy quiero decirte, la ley del Espíritu de vida en Cristo te dice sí.
La ley del espíritu de vida te dice, para Dios no hay nada imposible. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Deja ya la afrenta. Deja ya toda vergüenza. El oprobio hoy tiene que ser quitado. Hoy se va de tu vida. Hoy vamos a tomar esta santa cena con el Señor de una manera muy diferente, bajo un contexto completamente diferente. Cuando tomamos la copa, cuando tomamos el pan, podemos tomar y decir: Señor, todo lo tengo en ti. Ven. Si pueden ayudarme a llevárselos ahí, porque ya vi que ya están metidos. Si pueden ayudarme ahí a llevarlo, por favor. El que quiera, el que guste tomar, tome la cena del Señor. Tome de ella. Por causa de su pacto. Descanso en tu palabra. Es su pacto en ti. Por tu gracia estoy. Este pacto maravilloso de gracia. Aquí. Este pacto extraordinario en Cristo Jesús. Que guarda tus promesas. Cumple tus palabras, que guías mi destino. Llegó el tiempo. Confío en tus promesas. Llegó el tiempo de conquistar. Descanso en tu palabra. Llegó el tiempo de tomar todo lo que Cristo nos gracia ha estoy. dejado a nosotros. Llegó el tiempo. Es un nuevo pacto que tenemos nosotros. Es un nuevo pacto en Cristo. Guarda tus promesas. Es un mejor pacto. Cumple tus palabras. Me guías mi destino. Dios de pacto. Confío en tus promesas, descanso en tus palabras, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria quiero estar. Vamos, métete con Él. Junto a ti. Él es tu Pascua. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Mas nunca seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pacto, que guarda tus promesas, que cumple tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Señor Jesús,
Gracias porque en tu cuerpo de humillación tú llevaste toda mi vergüenza. Gracias porque tu cuerpo fue partido para que yo pudiera ser libre el día de hoy. Este es el nuevo pacto que tengo contigo en Cristo Jesús. Que tu cuerpo sufrió golpes, sufrió daños. Fuiste menospreciado cuando fuiste a la cruz. Fuiste desechado entre los hombres, un varón de dolores. Experimentaste el quebranto. Tu cuerpo fue molido completamente para que yo ahí pudiera tener sanidad, para que yo ahí pudiera tener libertad, para que mi vergüenza se fuera, para que este cuerpo de humillación fuera quitado de mi vida, para que se partiera el prepucio de mi corazón y fuera circuncidado ahí, para ser un conquistador, para vivir la vida que tú tienes para mí. Gracias por tu cuerpo, Señor. Muchísimas gracias. Come del cuerpo, cómelo en fe. Si estás enfermo, recibe sanidad en lo que lo vas comiendo. No es algo mágico, es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Si habías sido humillado por la gente, come este pan creyendo que Dios te está exaltando. Come este pan viendo que Dios te está levantando para una vida gloriosa, una vida en el Espíritu. Si habías sido menospreciado, come de este pan porque eres acepto en Él. Somos aceptos. Si había sido una mujer desechada, con poco valor, que te veías inferior, si había sido una dama, una mujer, una madre de casa, que te sentías que por más que te esforzabas no podías, mira, come de este pacto. Come de este pacto y comprueba que el sello del Espíritu Santo tiene mejores promesas para tu vida. Si tú, hombre, te sentías sin valor, te sentías inferior, poca cosa, porque tal vez no tuviste los recursos, no tuviste los niveles académicos, no tuviste privilegios, si no tuviste algo, yo quiero decirte, ahora en Cristo Jesús lo tienes todo. Nada te falta. Hay provisión. Si tú, hombre, te sientes que eres un poco proveedor, come de este pacto. La vergüenza es quitada. Él es tu proveedor. Él es tu justicia. Él es quien sustenta tu vida. Él es el que te levanta y te pone por cabeza. Señor Jesús, también el día de hoy bebemos esta copa de salvación. Derramaste toda tu sangre, no quedó nada en él, como expiación por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras rebeliones, cuando queríamos hacer lo correcto y nos salía lo malo. Tú también llevaste todo ello, Señor, para limpiarnos, porque viste amor en nosotros. Tuviste amor y decidiste salvarnos por medio de la locura de la predicación.
por medio de la gracia de Jesús. El día de hoy tomamos la copa, una copa que nos hace ser salvos, una copa que nos da victoria, que nos da vida en Cristo Jesús, una copa que nos cubre con su sangre preciosa en todo lo que nosotros somos, una copa que nos dice que el devorador no puede venir y deshacer las cosas. Aquí hay una señal de pacto en Cristo Jesús. Hay una señal de pacto. Toma de la copa. Adiós vergüenza, adiós vergüenza. Tenemos un Dios de pacto. Este es el pacto que haré contigo. Hay salvación en el nombre de Jesús. Dios de pacto, El pacto guarda que Dios hace tus contigo. promesas, El pacto de que Dios. cumples tus palabras, que guías mi destino. Pacto generacional. Dios de pacto, Tú y tus hijos. Tú y tus hijos. tus promesas, Una familia de vencedores. tu palabra, Una familia llena de Dios. gracias doy. Una familia que va esperanza contra esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el pacto. Y cayó el Espíritu Santo. Cayó. El Espíritu de Dios cayó. Cayó el Espíritu de Dios y cayó. Y cayó el Espíritu Santo y cayó. Por tu gracia Y quitó todo oprobio, quitó toda vergüenza. Ahora en el nombre de Jesús, libre, 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 libre. Llegó el día, llegó el día, llegó el día. Ahora toma de Dios. Ya no vas sola, ya no vas en tus propias fuerzas. Ahora el Espíritu de Dios es la señal en ti. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, de su Espíritu en tu vida. Recibe, 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 recibe. Ahora, Dios de ahora. pacto, que guarda tus promesas, que cumple tus palabras, Ahora. que guías mi destino. Estuviste Dios intentando, de pactos, pero ahora eres una generación que sale. Ahora eres una generación de conquista en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo oprobio es quitado. Toda vergüenza se va en el nombre de Jesús. El perfecto amor de Dios quita todo temor de tu vida ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.